Gracias Meme. Felicidades a CEDIP por el acierto de convocar a estos diálogos 12, y creo que empezamos con el pie derecho con la extraordinaria intervención del doctor Castellanos y de don José Gámez Torruco, como todos lo hemos podido constatar y nos hemos beneficiado de sus conocimientos. Me da mucho gusto que concurran diputadas, diputados a este arranque afortunado y esperanzador en el marco de la conmemoración de 100 años de nuestra Constitución. Lo más libre es lo no regulado, tan libre que suele ejercerse de manera absolutista. Por eso a las monarquías antiguas se les solía adjetivar como monarquías absolutas. Es decir, no hay más límite que la voluntad de un soberano, y no es casual llamarle así soberano. La expresión soberanía viene de dos vocablos latinos, que es super omnia, sobre todos. Es decir, el soberano está sobre todos. Qué delicado a la luz de una visión democrática contemporánea, porque el que hoy detenta la soberanía es el pueblo. En nuestro texto constitucional, desde 1824, es más, desde 1814, con la Constitución de Apatzingán. Es decir, qué cambio tan radical, que por cierto, después se estableció en 1812 en la Constitución de Cádiz, cosa que admitió Fernando VII, con la cual pocos años después se mostró absolutamente en contra. Esa Carta Magna de la que nos habló don José me motivó a un comentario que ni siquiera tenía pensado. Se dice que fue arrancada a Juan Sin Tierra. Es decir, no obstante que la cobertura jurídica, que la cobertura de derechos no fue para toda la comunidad, sino para los señores feudales y una clase pudiente, con todo y eso, con todo y lo limitado, fue una posibilidad de limitar el poder del soberano. Es decir, en la cuenta larga de la historia, 1215, por cierto, dentro de 8 días se cumple un aniversario más de la Constitución, de la Carta Magna, es decir, 601 años, dentro de 8 días exactamente. Entonces, claro que hay mérito, porque por primera vez se ponen límites al soberano que no los tenía. Ahora, si bien esto ocurre en Inglaterra, esto no es una cuestión generalizada en Europa y en el Occidente, pero es un atisbo de lo que al final una constitución significa. Mucho más, diría yo, para ir acercándome a lo que quiero plantear, porque hay tantas definiciones, tantos conceptos de constitución, como gente que se aventure a ensayar uno. Yo me atrevo a poner sobre la mesa, y lo voy a ir desarrollando, que al final la constitución es un arreglo respecto del poder. Así, primeramente del poder, y ahora voy a irlo derivando. Las primeras constituciones arreglaron el ejercicio del poder, déjenme jugar con las palabras, entre los poderosos. Es decir, cómo ejercer el poder entre quienes lo detentaban, y marginalmente se ocuparon del ciudadano. La Constitución del 24, la primera que reconocemos como gran constitución del país, no tiene capítulo de garantías individuales ni de derechos. Ojo con lo que digo, no dije no las tiene, no tiene capítulo, sí tiene por allí, en forma, diríamos, irregular desde el punto de vista normativo, derechos, pero no tiene un capítulo como tal. Estos surgen como tal en 1857. Yo me atrevo a agregar algún dato a lo que don José decía aquí. El siglo XIX, que es por un lado tan brillante, tan enriquecedor, es un siglo de inestabilidad política para México. El efímero imperio de Iturbide, que no expide constitución como tal, pero ejerce el poder. Y hay una asamblea pretendidamente constituyente cuyo trabajo no cuaja. 24, 36, 43, 47, 57, y yo me atrevo a agregar 64. Es decir, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que tenía el rango constitucional, y para sorpresa de los conservadores que invitaron a Maximiliano, con enormes disposiciones liberales de avanzada, respecto de algunas de las cuales hasta el propio Juárez, y soy juarista,
estuvo en contra. Juárez, por ejemplo, lo doy un solo dato, había proscrito, había querido evitar la universidad porque la calificaba de conservadora. Juárez. Y Maximiliano dijo, no, hay que abrir la universidad como fuente del conocimiento para la gente con mayor posibilidades de preparación. Obviamente, nada más lejano que estar de acuerdo con el imperio. Lo que quiero acreditar es que en un lapso breve hubo un elemento más de normativo de rango constitucional. Pero esto me lleva a decir que vis a vis, es decir, uno frente al otro, el siglo XIX fue de enorme inestabilidad y el siglo XX ha sido de enorme estabilidad. Entonces, si contamos desde la de Cádiz, 2, 4, 7 constituciones, hasta la de 64, con la reanudación de la vigencia de la del 57. Y de 17 acá, una constitución, que por supuesto comparto la opinión del maestro Gamas Torruco respecto de que el proceso de reformas no solo es jurídicamente correcto, válido, yo diría, a quienes han tenido que ver con él, debe provocarles orgullo y satisfacción. Qué paradójico, cómo es que un país y una constitución, siendo esencialmente la misma, hablo de la constitución, tiene muchos rasgos distintos. Aquello que Carl Schmitt, un gran constitucionalista alemán, por cierto, justificador del régimen nazista, pero eso no lo hace menos brillante en términos jurídicos, llamó las decisiones políticas fundamentales. Es decir, seguimos siendo una república federal, democrática, que tiene estados, que está dividida en municipios, que tiene separación de poderes, que tiene un catálogo de derechos humanos, por cierto, siempre en posición expansiva. Esas son las decisiones políticas fundamentales y hago votos porque esas han sido, esas son y quisiera que esas siguieran siendo. No obstante, la posibilidad que la propia Constitución da de modificar permitió después del 17 el reparto y dotación de tierras y aguas a los campesinos, las instituciones de seguridad social para los trabajadores, tanto los burócratas como los trabajadores de la relación obrero-patronal, el derecho de la mujer a votar y ser votada. Es decir, no habría posibilidad de que las mujeres votaran y fueran votadas si no hubiera habido cambio constitucional. La apertura política, la apertura democrática a fuerzas que en principio, siendo minoritarias, acaban siendo parte de un robusto sistema de partidos, el reconocimiento tan pleno, tan vigoroso, tan vanguardista de los derechos humanos, el fortalecimiento de la Corte, el ensanchamiento de las competencias, la creación de figuras como la controversia constitucional o el mejoramiento y la acción de inconstitucionalidad, que son mecanismos para hacer que las decisiones o las facultades no atenten contra la Constitución. La creación de organismos constitucionales autónomos, la CNDH, el Banco de México, ahora el INEGI, primero el IFE, ahora el INE, el INAI y cuanto hay. Es decir, nada de eso pudiera llevarse a cabo si no hubiera posibilidad de un proceso reformador que ha sido eficaz. Thomas Macaulay, en 1833, en la Casa de los Comunes, en la Cámara de los Comunes, en el sistema parlamentario por excelencia, que es el británico, dijo, y me parece que cabe muy bien, la mayor causa de las revoluciones es que mientras las naciones avanzan, las constituciones permanecen estáticas. Es decir, si la Constitución hubiera permanecido estática, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Ese entre desfogue social, entre reconocimiento de la realidad y ojo, porque una de las grandes posibilidades que tiene el derecho es ser anticipatorio. Es decir, no solo regulo lo que el mundo circundante me presenta, sino integro aspiraciones, integro proyecto de país, de suerte que no solo consigno lo que veo, sino lo que como pueblo deseo, aquello a lo que aspiro. Y entonces la Constitución no solo es, diríamos, una serie de normas, la Constitución se convierte en una hoja de ruta, la Constitución se convierte en una estrella polar, para que al viajar nunca perdamos el rumbo.
De la Constitución se han dicho muchísimas cosas, pero como aquí ya se ha abundado, me las voy a evitar. Yo querría solamente reivindicar, ¿no? Y esto una apreciación, un testimonio, un reconocimiento a muchas generaciones de diputadas, diputados, senadores, senadores, de todo signo partidario. Es decir, tenemos una Constitución no solo formalmente vigente, sino una Constitución viva. Déjenme explicarlo, ojalá no enrede a quienes están menos familiarizados con expresiones jurídicas. Se dice que el derecho para tener fuerza debe estar vigente, formalmente vigente. Pero hay un fenómeno no infrecuente. Una norma está vigente, pero ya nadie le hace caso, no sirve. Tiene la fuerza formal, pero no, ya la sociedad, la vida cotidiana la rebasó. Entonces tiene la fuerza formal de la vigencia, pero no está viva. Y al revés, hay situaciones que la gente admite en una especie de consenso social como válidas, como vigentes, pero no están en vigor. ¿Dónde está entonces el acierto? O mejor dicho, el reto, que esperemos sea cierto, en que las y los legisladores debemos detectar dónde están las normas que han ido muriendo por inanición, es decir, porque nadie las usa, las aprecia, les da fuerza, para quitarlas del mundo jurídico, porque jurídicamente tienen fuerza y uno al esgrimirlas ante un tribunal eventualmente hasta le dan la razón. Pero de poco sirve, es decir, cuando una norma ha dejado de ser útil, no obstante su vigencia formal, hay que derogarla. Si es un precepto, hay que abrogarla si es un cuerpo normativo completo. Y por el contrario, las antenas muy arriba para advertir dónde están los fenómenos que urge regular para que pasen de aquello que podríamos decir hay un consenso sobre su fuerza, sobre su importancia, sobre su valor. No solo hagamos que haya aprecio social por tal o cual situación, incorporémosla al mundo jurídico y démosle ahora sí formalmente vigencia. Mi afirmación categórica es que la Constitución no solo está vigente formalmente, está viva. Y lo que le permite estar viva es la serie sucesiva de reformas. De suerte que es entre ignorancia y mala fe aquella expresión de que es que la Constitución está enmendada, remendada, es que la Constitución así lo ha demandado. Hay que admitir, porque cuesta más trabajo no solo negarlo, sino luego probarlo, hay que admitir que hay errores de técnica jurídica, y me hago cargo de lo que digo. Algunos artículos, el 122 lo tengo a la mano porque además está fresquecito, que no solo es un artículo, diríamos un buen artículo constitucional, sino casi se ha convertido en una disposición reglamentaria de tan desarrollado normativamente como se encuentra. Es decir, ha habido en algunos episodios uso y abuso de la facultad de reformar la Constitución. Hay que admitirlo, pero eso no significa o eso no le hace mella al cuerpo normativo en su conjunto. Diríamos que en un balance sosegado, cuidadoso, inteligente, sigue siendo la nuestra una Constitución que tiene la fuerza formal y la fuerza real para seguir pensando en ella, para seguirla poniendo al día y para seguir, y aquí pongo otro énfasis, haciéndonos cargo de la necesidad de promover, en el caso de los legisladores, la gente que tiene responsabilidades de este tipo, la cultura de la Constitución. Sí, se habla mucho de la cultura de la legalidad, lo cual me parece correctísimo. Es decir, la cultura de la legalidad es primero que nada hacerse cargo, mentalizarse, apercibirse de que todos, empezando por quienes tenemos un cargo público, nos tenemos que someter a la ley, todos. Pero hay una que es la ley de leyes. O sea, si es que es buena la tesis, si es correcta la idea de que hay que someterse a la ley, ¿cuánto más someterse a la Constitución? Pero no un sometimiento, diríamos, forzoso, sino los que creemos en su fuerza y en su valor, una libre expresión de estar debajo de la ley. Si hace rato dijimos que el soberano, como se les llamaba a los reyes, está por encima de todo, pues ahora
el pueblo, que en virtud del sistema representativo legisla a través de sus senadores, de sus diputados, pues tendrá que poner al día las normas, las instituciones, para que siga siendo algo muy fuerte. En los últimos años, cuando digo los últimos, son los últimos 3, ocurrió una serie, o se dieron una serie de reformas, 13, la mayoría de ellas, por cierto, de carácter constitucional, que, es mi convicción, pusieron al día y generaron esa aspiración colectiva de la que hablé hace rato para esta y varias generaciones por venir. La reforma energética, la educativa, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la hacendaria, la de transparencia, la político-electoral, la del Sistema Nacional de Anticorrupción, el régimen de disciplina financiera, el Código de Procedimientos Penales y la reforma laboral, la reforma financiera y la ley de amparo. El rango formal es distinto o diverso, para ser más preciso, o sea, de rango constitucional o de legislación secundaria. Pero al fin y al cabo es un entramado, es decir, unas se complementan, unas secundan a las otras para que al final el arropamiento, si se me permite la expresión, a las instituciones sea el suficiente para poder salir adelante. Dije al principio, y voy a terminar tratando de desarrollar esta tesis, que la Constitución a la larga es un arreglo sobre el poder. Nada más que la evolución de México y en el orbe de este fortalecimiento creciente y, a mi juicio, correcto, debido del ciudadano, ha hecho que el eje que en principio dije arreglaba son arreglos de poder entre los poderosos. Es decir, cómo nos arreglamos los que legislan, los que juzgan, los que administran. Con el paso del tiempo es cómo sometemos más a las autoridades y cómo ponemos en el centro del interés de las normas, de las instituciones, a las personas. Insisto, lo cual encuentro correcto. Las reformas de las que estoy hablando, y algunas más, la de derechos humanos, la reforma del sistema de justicia penal, todas pugnan por poner en el centro de la atención a la persona. Entonces, ahora en ese desarrollo que dije, la Constitución, dicen algunos, es la expresión jurídica de la democracia. Yo agrego, es la expresión jurídica del poder democrático. Es decir, no solo es de la democracia, sino del poder democrático. Y ahí va mi resto. Al final, la Constitución sigue regulando al poder. Sí, nada más que un poder que lo democrático lo tiene al menos en 2 vías. El acceso democrático al poder, es decir, no hay modo de ejercer el poder si no es por la vía democrática. Especialmente por quienes provenimos de elecciones. Incluso los del Poder Judicial son designados con el concurso de los 2 poderes. Estoy pensando en los ministros de la Corte. Es decir, la propuesta del Ejecutivo, la sanción del Legislativo, del Senado, para ser exactos. Pero hay otros nombramientos en donde quien ratifica o quien designa es la Cámara de Diputados, en un moderno modo de concebir la separación de poderes. Entonces, el principio pro persona que se ha incorporado a la Constitución, la irrupción en la Constitución de derechos humanos de primera, segunda, tercera y sucesivas generaciones, déjenme decirlo así. Es decir, los que van y los que pueden venir. De modo que esta posición expansiva de la Constitución a favor de las personas me parece que es un proceso irreversible, en donde, insisto, ahora vamos a pensar en la contraparte, las autoridades. Pues las autoridades rendidoras de cuentas, y ese es parte de lo que yo llamo el ejercicio democrático del poder. Hace rato dije el poder democrático porque el poder, para acceder legítimamente al poder, tiene que ser por la vía democrática. Pero también el poder se tiene que ejercer democráticamente. Sería una contradicción que, habiendo accedido democráticamente al poder, ahora se ejerciera en forma autoritaria.
No, la forma democrática de ejercer el poder es transparentándolo, es sometiéndose a la ley, es respetando los derechos de las personas. En síntesis, hay una relación directamente o inversamente proporcional. Entre más se acota, se ajusta, se limita la autoridad, más se expande, se amplía, se extiende el ámbito de las personas. Lo cual, insisto, me parece correcto, porque al final los representantes populares eventualmente lo somos por periodos, 3 años, 6 años o 15 años. En cambio, y aún nosotros, más temprano que tarde, seremos siempre ciudadanos. Entonces, el reto del presente, y con ello termino, es seguir en la posición de expandir los derechos de las personas. Agrego algo más, individual y socialmente consideradas, que esa es parte del constitucionalismo muy mexicano. O sea, no solo hay derechos de los individuos, sino derechos de los grupos. Y estoy hablando de lo mismo de grupos étnicos que de los trabajadores o la gente del campo, o ahora de las minorías. Es decir, personas individual y socialmente consideradas que expanden sus derechos y que tienen sobre la autoridad toda la fuerza, todo el mandato. Termino con 2 cosas, solo porque estaba puesto por aquí. La propia Constitución establece, retomo un poco lo que comentó el maestro Gámez Torruco, los mecanismos para su reforma. Algunos le llaman, el maestro Tena Ramírez lo sugirió y se quedó, el constituyente permanente. Yo personalmente no coincido con la denominación. El constituyente es solo uno, el que hizo la Constitución. No hay constituyente permanente. Se debe llamar el poder revisor de la Constitución o el poder reformador de la Constitución. ¿Quién lo integra? Las 2 cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Y hay una mayoría calificada, un procedimiento especial para reformar la Constitución. Entonces, diríamos que a nadie se le caiga la cara de vergüenza cuando reforma la Constitución, más bien que se enorgullezca. Dato adicional. En los últimos años, es más, desde 97 para ser precisos, en esta Cámara y desde 2000 en ambas, nadie ha tenido la mayoría. Ya no digan la mayoría calificada, ni siquiera la mayoría simple. En consecuencia, todas las reformas que han tenido lugar son sustantivamente producto del acuerdo en lo jurídico, pero en términos formales son resultado de la buena política, de la actitud y la destreza de todos, de la disposición para escuchar, para intercambiar impresiones y que al final impere el interés general. Como ustedes saben, insisto, mayoría calificada, 2/3 partes en las cámaras federales y la mayoría de las legislaturas locales. Si nadie tiene la mayoría, ni siquiera simple, significa que hay mérito de todas las fracciones parlamentarias, y esto acredita la robustez, la fuerza de un sistema democrático que, como cualquiera, tiene altibajos, pero que podríamos decir con enorme satisfacción que dentro de estos claroscuros hay más claros que oscuros. Yo hago votos porque la mejor forma de celebrar la promulgación, el centenario de la promulgación de la Constitución, sea difundiendo historia, acontecimientos enorgullecedores, y en el caso de los que tenemos una responsabilidad, la mejor forma de honrar y conmemorar, que no es otra cosa sino hacer memoria en común, es trabajando, entendiéndonos, construyendo un espacio de neutralidad partidaria que incluso esté por encima de banderías político-partidarias, que siendo importantes siempre serán parciales. La palabra partido tiene como prefijo parte. O sea, aún el partido que tenga más gente solo representa una parte de la sociedad. La inmensa mayoría de los mexicanos no milita en ningún partido, ¿no? Hagamos que militen en un partido caracterizado por los símbolos patrios, por la república toda y la cultura de la Constitución,
como la mejor forma de hacerse cargo personalmente de este apego sin culto, de este apego inteligente, práctico, funcional, y la actitud siempre dispuesta a construir consensos con otros. Creo que tenemos una robusta constitución y una estabilidad política que tenemos que apreciar y mantener. Al final, la norma es, si es buena, siempre entraña, trae detrás o tiene como valor a impulsar la justicia. Pues por una justicia que vaya más allá de la justicia judicialista, sí, la justicia de los tribunales, la justicia sin adjetivos. Gracias.